las cosas que a mí me dejó como que wow, o sea, en realidad me dejó súper sorprendida de ver todo lo que ellos hacen con respecto a esto. Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Priscila y qué bueno verlos por aquí hoy, este día tan hermoso. Antes de comenzar con el video, quería recordarles que por favor me ayuden con un suscribirse y con un like a este video si les gustó, así que quédense hasta el final. Y el video de hoy, como lo dice en el título, va a tratar de 10 curiosidades sobre Austria. Bueno, el número 1 es ¿cómo se saluda en Austria? Se saluda de esta manera. En Colombia, por ejemplo, nosotros saludamos con un beso en la mejilla. Aquí en Austria se saluda con 2 besos en la mejilla también. O sea, digo también como por ejemplo en España o en Italia. Aquí se saluda con 2 besos. Y con la mano. Entonces es muy común que la gente se salude solo de mano y no de beso. O simplemente diciendo hola. Es muy común. En realidad nosotros los latinos, yo pienso que tenemos como esto inculcado y tenemos esta costumbre de siempre llegar a todas partes y darle besos a todo el mundo, y eso es muy bonito. Entonces ¿por qué no traerlo para acá? Entonces estoy intentando, pero bueno, no está la costumbre como tan arraigada, no sé cómo se diga esta palabra en otra parte, como tan ahí pues, aquí en Austria. Pero de todas maneras tú puedes dar la mano y siempre va a estar bien. Y obviamente con tus amigos y lo que sea, pues puedes darle besos a todo el mundo, no hay ningún problema aquí. Y como se dice hola, se dice hallo. Como se dice buen día, se dice guten Tag. Como se dice ¿cómo estás? Se dice wie geht es dir. Vamos con el número 2. El número 2 son comidas típicas. Y entonces voy a hablar de 2 tipos de comidas típicas. La primera es como ustedes saben cuando uno va a un restaurante donde es de comida típica. Y la otra es que se come normalmente en un almuerzo en la casa. Aquí existe el Finnish Schnitzel, que es como el plato más reconocido austriaco y es prácticamente chuleta empanizada que se puede comer con papas fritas, con ensalada, por ahí les voy a dejar foticos. Y qué más, también está el Knödel, que es una masita y se puede rellenar con papa y menta, o también se rellena con frutas, con carnes, se puede rellenar con muchas cosas y está muy rico en realidad. Y como que se derrite mantequilla y se le pone así encima. Y pues hay distintos platos típicos, pero en realidad no son nada como que uno diga wow, súper diferente, como que marca, o sea, son deliciosos, pero me refiero a que son muy normales a comparación con la comida hispana o latina. Y ahora, ¿qué se come al almuerzo? En realidad pues no se come arroz y esto sí que uno le puede faltar el arroz en el almuerzo. Lo que se come es, no sé, mucha pasta, se come carne, se come pollo, se come mucha ensalada, siempre ensalada. Se comen cosas muy normales, como les digo, no es así que el plato de arroz con frijoles, ensalada, platanito, maduritos, pues tampoco. El maduro del plátano, yo aquí donde vivo no los consigo, me toca pedirlos si quiero. No les he pedido, les voy a pedir, pero no les he pedido. Los voy a pedir. Pero no sé si en Viena de pronto como es un poquitico más central, hay más gente, es más grande, pues es la capital, entonces no sé si de pronto allá sí se consigan como más cosas que de pronto aquí, porque es un lugar muy pequeño y es un poquitico como que no hay tanto turista. como que no hay tanto turista, entonces no sé si de pronto allá sí se consigue. Pero pues sí, voy a aliviarme la voz porque fíjate. Bueno, entonces ya. Número 3. ¿Cómo es la gente? ¿Será amarilla? ¿Será azul? ¿Será verde? ¿Será naranja? ¿Cómo es la gente? Muy normal, es como gente, la gente es como la gente. En realidad la gente hay de todo
Me refiero a que hay todos tipos de personas como en todas partes, gente súper, súper, súper buena gente, que mejor dicho. También me imagino que hay gente que no es tan buena gente. La verdad yo soy muy afortunada de que tengo la bendición, no mentira, yo soy muy afortunada de que en realidad, bueno sí, en realidad estoy bendecida, pero pues no estoy bendecida de esa manera, estoy bendecida porque he convivido con gente que es demasiado, demasiado buena. O sea, son dispuestos, siempre te quieren ayudar, siempre de verdad quieren como estar colaborando. Y eso es muy bonito, yo quiero resaltarlo de aquí, de esta cultura. También quiero resaltar las relaciones, los matrimonios son muy lindos, muy duraderos. Yo por aquí, por ejemplo, en este barrio, todos son como la parejita de los señores ya mayores. Es muy, muy, muy lindo, entonces eso lo quiero recalcar. Y también pues nada, es normal, o sea, la cultura no es muy diferente. Entonces en realidad no hay algo así como que yo diga wow, o sea, mira esto tan raro de la gente. En realidad es muy chévere, en realidad lo que tengo que decir son cosas muy buenas. Bueno, y para los que se preguntan, hay niñas muy lindas, hay niños muy lindos. Entonces pues ahí les dejo el dato. Hay unas rubias y unos rubios muy lindos. Hay también unos morenos y unas morenas muy bonitas. Entonces hay de todo para todos. Yo sé que, no sé, hay gente que les gusta mucho las rubias así ojis claras. Entonces sí, hay muy, muy bonitas. Y bueno, ya la personalidad de cada quien en realidad depende de cada quien. Hay niñas y niños que son muy muy chéveres, son muy de mente abierta, son súper relajados. Hay niños y niñas que no son tan relajados, que son un poquito grumpies, como todos. La que no sabe la palabra pues. Pero pues ya depende de cada quien, ya depende lo que te guste, ya depende a quien tengas la oportunidad de conocer. Como en todas partes, hay de todo. Como les digo, hay de todo, para todos, ¿eh? Número 4. La cultura del café. Existe aquí en Austria la cultura del café. O sea, tú vas a un lugar, te dan café sobre café sobre café sobre café, se toma café sobre café sobre café. De hecho aquí tengo yo un café. Y ahora tengo otro café. Entonces hay mucho café. Tú vas a hacer una visita, siempre te van a brindar café o te van a brindar agua. El agua de aquí de la llave es potable. No sé si en realidad en toda Austria. Aquí por ejemplo el agua es potable, muy potable. Hay lugares que es más potable que en otros. Hay ya para potable. Entonces es muy chévere eso porque pues no tienes que estar calentando. Hay gente que lo hace por preferencia, pero en realidad no se tiene la necesidad. Entonces eso es muy chévere. Y es porque los ríos y es porque mejor dicho, son limpios y son muy lindos, son muy verdes. Y si tienen la oportunidad de ver fotos, si tienen la oportunidad de venir, no sé si han visto de pronto algunas fotos que yo he puesto, ese verde, la mayoría de fotos ni siquiera las edito porque es que el verde es tan hermoso que no vale la pena editarlos. Número 5. ¿Cómo se festeja en Austria? En Austria les voy a decir solo una palabra. La palabra cerveza. Cerveza. Yo no sé si ustedes conocen esto que se llama Oktoberfest en Alemania. Por esa temporada, por esas épocas del Oktoberfest, aquí se hace una cosa que se llama Kirchtag. Y esto es una fiesta así también, te pones el traje típico, es muy bonito. No sé si de pronto vieron una foto que yo puse con Luca, estaba muy bonito porque los dos teníamos el traje. Y nada, se celebra aquí, se hace en los pequeños pueblitos y también se hace en las ciudades grandes. Entonces dependiendo donde sea, pues a algunas personas les gusta más que sea más grande o que sea más como pequeño solamente las personas de allí. Y bueno, normalmente, apartando, bueno, y se toma cerveza. Ahora, normalmente pues
se va a bares, a tomar, a sentarse a tomar con los amigos o a discotecas. En las discotecas que se pone, en las discotecas se pone todo tipo de música en inglés, en español, el reggaetón y esas canciones así que se vuelven bien famosas, esas aquí suenan. Esa Despacito, J Balvin, Maluma, bueno, X. Suena esta música en alemán, bueno, suena todo tipo de música obviamente en alemán, y a la gente le gusta mucho este tipo de música Schlager, que está entre las tradicionales de aquí de Austria. Entonces les voy a poner aquí el nombrecito y ustedes ya juzgarán por sí mismos cuando vean los videos y escuchen la música. Hay unas canciones que me gustan, muy chéveres, la verdad no escucho mucho esta música, pero bueno, es chévere también como cuando uno está en el ambiente y esto. Chicas, número 6. Se cuida el medio ambiente en Austria. Esta es una de las cosas que a mí me dejó como que wow, o sea, en realidad me dejó súper sorprendida de ver todo lo que ellos hacen con respecto a esto. Primero, voy a hablar de específico dos cosas. La primera es el reciclaje. Se recicla, siempre se recicla, o sea, se tienen sus contenedores de plástico, se tiene contenedores de vidrio, se tiene contenedores de cartón y están a la disposición de todo el mundo. Afuera se tiene esto y también se tiene un contenedor donde se pone ropa que está usada en buen estado para mandar a fundaciones. También los desechos alimenticios, por decirlo así, se reusan para el abono, y esto es súper bueno porque no se desperdicia nada. Y también si tú tienes baterías o tienes cosas electrónicas que no vayas a usar más y los vas a botar, los llevas a un lugar especial y ellos allá le hacen el debido proceso a estos aparatos o a estos no sé, a estos artefactos. Y eso es súper, o sea, súper. Y bueno, la segunda cosa es el uso de las bolsas plásticas. Acá el uso de las bolsas plásticas está en lo más mínimo, lo cual es supremamente importante y algo que debemos implementar en todas partes. Cuando tú vas a un supermercado, de por sí la gente está acostumbrada a llevar sus propias bolsitas que reusan, son bolsitas de tela y esas cosas que reusan ellos mismos, o canasticas. Y si tú compras bolsas allá, te van a dar en la mayoría de lugares bolsas de cartón, bolsas reciclables. Ahora, las únicas partes como donde yo he visto que a veces dan bolsas plásticas es en el centro comercial, pero siempre te van a preguntar que si tú quieres una bolsa o no, porque de por sí la gente está acostumbrada a llevarse todo así en la mano o en su bolsito, el timbre, o en su bolsito, porque les gusta cuidar el medio ambiente, no les gusta usar tanto bolsas plásticas, lo cual yo he visto, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos es excesivo, o sea, de que si tienes 3 bananos, a 3 bananos le pones bolsa. O sea, estoy exagerando un poco, pero en realidad así es tan excesivo el uso. Entonces hay que mejorar esto. Y bueno, yo he visto que en Colombia se están implementando estas bolsitas que tú reusas y las están vendiendo en los supermercados, lo cual me parece espectacular y pues qué orgullo que estamos implementando algo bueno. Número 7. Ay, 7. 8, oigan. 7. ¿Cómo es el clima? Aquí pues hay 4 estaciones. Y los climas van, por ejemplo, en invierno van desde -10 más o menos hasta los 3-4 grados centígrados. De por sí siempre está como entre 0. Pero bueno, en verano están entre los 30 hasta los 35 y alcanza a llegar a veces hasta los 38. Ya como en primavera y otoño, cuando está comenzando, terminando, empieza pues obviamente a bajar, a subir, pero se mantiene como entre los 20 y ya como 10 y así más o menos. Esto es como una aproximación porque pues obviamente el clima siempre varía mucho. Ahora, número 8 y 9. Estos los voy a juntar porque en realidad los puse separados, pero pienso que van juntos. Entonces vamos a dejarlo así, 8 y 9. Primero les voy a decir cuánto es el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario? Según lo que investigué, en realidad no hay un salario mínimo como tal, sino que la gente que gana pues
es lo mínimo normal, por decirlo así, se gana aproximadamente 1.230 euros, más o menos. Igual acá se puede trabajar por contrato de salario o por horas. Por ejemplo, que te ganarías un aproximado de 9 euros y pues obviamente según tus estudios ese salario, ese pago por horas pues va aumentando más. Y según tu experiencia, según donde trabajes, según lo que hagas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuánto cuestan las cosas? Por ejemplo, en este momento un euro está a 3.552 pesos colombianos y a $1.13 de euros a dólares. Un euro. ¿Y qué te puedes comprar con un euro? Bueno, pues en realidad, por ejemplo, una botella de agua te cuesta 68 centavos, 70, 80. Dependiendo de donde la compres. Si tú vas a un restaurante, comes con aproximadamente 15 euros, 15-20 euros, depende de donde vayas también. Y las rentas, por ejemplo, una renta se consigue, no sé, depende de donde tú vivas, depende de qué tantas cosas tenga el apartamento, se consiguen rentas de 300, 400, 500, 600 y de ahí pues para arriba. Entonces, así más o menos ya depende de ti dónde quieras vivir, ya depende de ti cuánto tengas planeado gastarte de tu salario y estas cosas. Y por último, número 10. Número 10, como el 10 de las 10 cosas. Ay, creo que son 10 cosas. Ay, qué horror. Esa niña. Qué horror. Es difícil viajar alrededor de Europa estando aquí o estando, bueno, en cualquier país de Europa. En realidad yo pienso personalmente que no. Si tú tienes tu dinero ahorrado o estás trabajando, si tienes tiempo libre, pienso que hay mucha facilidad de viajar. Espérese. Me siento que me estoy moviendo mucho en la silla y estoy como que está como sonando esto. Pienso que no es muy difícil. No es muy difícil si tú tienes el tiempo y si tienes tu empleo o si tienes tu dinero ahorrado. Decir un fin de semana, bueno, vámonos a tal parte, volvemos. Igual hay mucha facilidad con el tren. Voy a hacer un video sobre esto, sobre tipsitos y cositas que les puede hacer saber de cómo viajar aquí en Austria económicamente y cómo hacerlo en realidad, cómo funciona esto de vámonos por Austria en tren, ¿sí me entienden? Voy a hacer un videito muy próximamente, entonces va a estar este videito ahí lo van a ver, lo van a tener para que entonces sepan y se animen. Y bueno, mis lindos y lindas, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya resuelto muchas dudas que de pronto tuvieran o de pronto les haya contado cositas así que les gustaron. Díganme también para los que estén interesados en saber más. Escríbanme en los comentarios, déjenme qué otras cosas les gustaría que les hablara. Algunas personitas que vieron mi video, muchas gracias por verlos, me comentaron como preguntitas y cositas así. Entonces, pues espero este video les haya resuelto algunas o todas las dudas que tenían. Si tienen más, déjenme saberlo. De verdad, yo encantada hago estos videos para eso, para contarles a ustedes cosas y que bueno, que les sirva muchísimo. Eso me alegra muchísimo. Entonces, quiero recordarles una vez más, no se olviden de suscribirse al canal y si ya les gustó o no les gustó, denle like igual. Muchísimas gracias por ver este video y los veo en la próxima. Les mando un beso enorme y siempre tengan una actitud positiva, siempre. To the train station and see you later. And I'm here now in the train station.